Repite, Ignacio. Estoy, que estaba cogiendo agua. Fuerte, Ignacio. Muy buenas noches, bienvenidos todos nuevamente a este séptimo tema de presentación del curso de cardiología intervencionista. Esto, como ustedes bien saben, es un acuerdo entre la Sociedad Igor Palacios y la Sociedad Venezolana de Cardiología. Agradecemos al doctor Igor Palacios todo el esfuerzo que ha hecho para que este curso se haga realidad. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Ignacio Cruz. Ya pronto lo van a conocer en la transmisión y quiero adelantarles que el panel está compuesto para la discusión por el doctor Igor Palacios, ampliamente conocido por todos ustedes. Es pionero de muchos de los procedimientos que se hacen en intervencionismo cardíaco que ahora son de rutina. Él fue uno de los pioneros. Y además lo acompañan el doctor Bartolomé Finisola Flores, quien es muy activo en la parte de intervencionismo estructural, y nada menos que también el doctor Torres Viera, José Miguel, ya ampliamente conocido por ustedes, past president de la Sociedad Venezolana de Cardiología, amigo de muchos de los que estamos conectados y a quienes les doy la bienvenida para iniciar esta sesión. Muchas gracias de antemano por su atención. Buenas noches, pues como lo decía el doctor Lempira, pues es un gusto para nosotros tener hoy al doctor Ignacio Cruz. Como muy bien lo dice, su currículum es médico egresado, tiene la fortuna de haber egresado de su ciudad, de Salamanca, luego de haberse formado en investigación e intervencionismo con orientación estructural en el Massachusetts General Hospital con el doctor Igor Palacios, y ahora es profesor titular de la Universidad de Salamanca y es director de la sala de hemodinamia del hospital donde ejerce. Pues tenemos la fortuna de contar con él esta noche. Además es una referencia internacional en el tema de desarrollo de nueva tecnología para cierre de orejuela con una casuística muy grande. Y bueno, le damos las gracias, doctor Torres Viera. No, buenas noches a todos, muchas gracias por estar conectados, pero infinitas gracias particularmente al doctor Ignacio Cruz González, que es una superestrella mundial en cardiología intervencionista y estructural, es una referencia en todos los grandes mítines internacionales, es un hombre muy asequible y con mucha cercanía a Venezuela. Le agradecemos infinitamente que esté aquí, particularmente cuando él está conectado a las 2 de la mañana desde su tierra. Así que sin más retardo vamos a dar inicio a su conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer, aunque sea a las 2 de la mañana, no hay ningún problema. Quiero agradecer profundamente la invitación. Como se ha comentado, yo tengo unos vínculos especiales con el doctor Palacios y para mí cualquier cosa que provenga de su sociedad y de él personalmente, pues siempre para mí es como he dicho, un placer y un honor. En los próximos minutos voy a hablar, que se me ha pedido, sobre el cierre de Orejuela. Voy a hacer un resumen de la situación actual y hablar un poquito de cuál puede ser el futuro de esta técnica. Estos son mis conflictos de interés y mi primera diapositiva, como ya referí en la introducción, y no puede ser de otra manera, es de agradecimiento. De agradecimiento al doctor Palacios. Yo tuve la suerte de formarme con él ya hace bastante tiempo. Esta es mi mujer, el doctor Palacios y yo ya hace bastantes años. Y yo realmente todo lo que he conseguido a nivel profesional pues se debe al tiempo que pasé con él. Todos ustedes lo conocen como médico, es excepcional, pero probablemente es incluso más excepcional como persona. Y con respecto al tema que estábamos hablando, que es el cierre de orejuela, simplemente como un dato, ya en el 2009 que yo publiqué con el doctor Palacios los primeros casos que se hicieron con cierre de orejuela, pero usábamos el dispositivo diseñado para el cierre de ASD, decía el Amplaser, y ya en ese momento, esto fue en el 2009, pero los casos se habían hecho antes, 2007, 2008, se usaba incluso este dispositivo para el cierre. O sea, lo que quiere decir es que el tema de la orejuela no es nuevo, o sea, ya llevamos muchos años con esto.
Dividido mi charla fundamentalmente en tres partes: resultados del cierre de orejuela, dispositivos y nuevas herramientas. Con respecto a resultados, he seleccionado los estudios que a mi juicio son los más importantes publicados en los últimos 3 o 4 años. El más importante lo mencionaré al final, pero creo que es también de importancia señalar este estudio. Este estudio es el AMULET IDE, que fue el estudio requerido por la FDA para la aprobación del dispositivo AMULET en Estados Unidos. Entonces, lo que fue un estudio aleatorizado AMULET frente a Watchman para ver la no inferioridad de AMULET con respecto a Watchman. Se dio que no era inferior y para mí lo más importante es los datos globales. Pueden ver aquí, este es un estudio randomizado con Corlab, que la tasa de éxito técnico con el AMULET y con el Watchman estaba muy cerca, el AMULET del 99% y el Watchman del 97%. Y la tasa de complicaciones, realmente complicaciones raras, son muy bajas. Y trombosis sobre el dispositivo en torno a 3,3, 4,5, pero sí. Un estudio que no es exactamente de cierre de orejuela tras catéter, es quirúrgico, pero creo que aporta bastante información, fue el estudio publicado en el New England, que es el LAOS-3. Lo que hicieron fue randomizar a 4.800 pacientes que estaban yendo a cirugía, a cierre de orejuela quirúrgico o cirugía sin cierre de orejuela. Y lo que se ve es que el cierre de orejuela reduce de forma significativa todos los eventos. Se ve sobre todo aquí en las gráficas. Se puede ver, se ve que el cierre de orejuela en pacientes que iban a cirugía reducía de forma significativa el infarto isquémico cerebral o el embolismo sistémico con una media de 4 años de seguimiento, tanto en los pacientes que toman vitamina K, antagonista de vitamina K después del cierre de orejuela, pacientes que tomaban anticoagulantes de acción directa o pacientes que no tomaban anticoagulación. Es decir, en todos los grupos, nuestras gráficas, el cierre de orejuela proporcionó una ventaja en la prevención de eventos isquémicos. El estudio que yo mencionaba previamente, que me parece que es el más importante publicado en los últimos años, es el estudio Praga 17. ¿Por qué pienso que es importante? Porque es el primer estudio randomizado que comparó de forma directa nuevos anticoagulantes directos frente a cierre de orejuela en pacientes con fibrilación auricular de alto riesgo. Como ven, fue un estudio 1-1 randomizado, cierre de orejuela o anticoagulante directo. En la historia, en los criterios de inclusión, simplemente el paciente tenía que tener como alto riesgo que hubiese tenido algún sangrado, que hubiese tenido algún evento cardioembólico y que tuviese el CHA2-VASc elevado. Esto es el resumen de los datos iniciales que se publicaron y ven cómo el cierre de orejuela no es inferior a nuevos anticoagulantes en este endpoint combinado de embolismo sistémico, infarto cerebral, sangrado, muerte cardiovascular o complicación relacionada con el procedimiento. Esto fue lo que se publicó inicialmente, pero ya tenemos los resultados a 4 años. Y en resumen, lo que dice es que en este estudio, insisto, aleatorizado directamente frente a los anticoagulantes, el cierre de orejuela fue no inferior en la prevención de eventos isquémicos y redujo el sangrado no relacionado con el procedimiento. Y esto, insisto, era de forma directa, aleatorizado, frente a enfermos que podían tomar nuevos anticoagulantes. De hecho, hay bastantes datos indirectos que apuntan a que el cierre de orejuela podría ser incluso mejor que los nuevos anticoagulantes o por lo menos no inferior. Es un estudio del grupo de Jens Nielsen, que es el grupo de Dinamarca, que hacen un propensity score aprovechando la base de datos del gobierno danés, que es muy grande. Como ven aquí, meten 1.000 pacientes que incluimos en el estudio del AMULET frente a 18.000 pacientes del registro de Dinamarca de anticoagulación y hacen un propensity, y lo que se ve es que en pacientes de alto riesgo, cierre de orejuela comparado con los anticoagulantes tiene otra vez lo mismo. Un efecto similar a la prevención de infarto cerebral, pero menor sangrado, y esto se traduce en menor mortalidad. En este propensity, el cierre de orejuela es mejor que los nuevos anticoagulantes en sangrado y en mortalidad. Cuando se ponen juntos todos estos estudios, son estudios adaptados que serían el PREVAIL, el PROTECT y el Praga 17. Lo que se ve en este metaanálisis es que el cierre de orejuela, como ven en la gráfica, en el box plot, es mejor que los anticoagulantes. Aquí están hablando de anticoagulantes en general, incluyendo la warfarina, en infarto cerebral hemorrágico, en muerte cardiovascular y en muerte de cualquier causa, y sobre todo, miren todo, como ya he insistido, por los menores sangrados después del
día del procedimiento. Es decir, el cierre de orejuela parece que es mejor. Pero los resultados definitivos no los vamos a tener hasta que se publiquen estos dos estudios, que son el estudio Catalyst y el estudio Champ. Estos dos estudios, el estudio Catalyst es el que se hace con dispositivo AMOLED y el Champ es el que se hace con dispositivo de Watchman Flex. Es de nuevo estudios que están randomizando pacientes a cierre de orejuela o frente a nuevos anticoagulantes de forma directa. En el Champion son 3.000 pacientes, en el Catalyst 2.650. El Champion ya acabado la inclusión, ya estamos con el primer año de seguimiento y el Catalyst está cerca de acabar la inclusión. Probablemente la publicación de estos estudios determinará el futuro del cierre de. Pero todos los datos, insisto, que hay de forma indirecta dicen que el cierre de orejuela es mejor. Este es un nuevo metaanálisis publicado muy recientemente, más de 73.000 pacientes, y en esta gráfica, que es muy visual, esto es sangrado, esto es embolismo sistémico o embolismo cerebral, se ve como el cierre de orejuela, que está marcado aquí, es mejor incluso que los nuevos anticoagulantes en el conjunto. Otros se encuentra todo el sangrado y la embolia sistémica o cerebral. De nuevo, 70.000 pacientes, datos indirectos de que el cierre de orejuela puede ser incluso mejor, no ya que la warfarina, sino que los nuevos anticoagulantes. Entonces, estamos bastante convencidos que el cierre de orejuela puede ser mejor. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener con el cierre de orejuela? Fundamentalmente, y desde el punto de vista del procedimiento, habría la formación de trombos y la presencia de, por lo que se refiere al DRT, es decir, al Device Related Thrombus. Se ha visto en un estudio reciente que nosotros también participamos que los pacientes que tienen trombos en el dispositivo, esto hace que a largo plazo pueda aumentar los MACE, como están en pacientes que tienen DRT, aunque inicialmente parecía que eso pudiese no tener significado. Bueno, pues cuando se ha seguido se ve que los pacientes que tienen DRT, pese a que la tasa de eventos es baja en pacientes con y sin DRT, tiene un poquito más que los pacientes que no tienen DRT. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar identificar de distintas maneras cuáles son los factores relacionados con el DRT. Por ejemplo, este es un artículo que publicamos en nuestro grupo, que estamos usando ya métodos de inteligencia artificial, machine learning, para identificar qué pacientes son los que tienen más riesgo de poder hacer DRT. Y dentro de lo que hemos visto, probablemente este estudio, que también es reciente, es de los que más información nos proporciona, porque está claro que el cierre, la presencia de DRT no es un tema exclusivo de técnica, no es exclusivo del paciente, no es exclusivo de la medicación, es un conjunto de cosas. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo que hemos conseguido demostrar es que aquellos pacientes en los que hacemos un implante de dispositivo más profundo, aumenta el riesgo de DRT con respecto a los que dejamos el disco o el dispositivo flex más proximal. Pues también aquí claramente se vio que los pacientes en los que éramos capaces de cubrir el pulmonary ridge o dejar el dispositivo flex a menos de 5 milímetros del pulmonary ridge, disminuía la tasa de DRT. Como comentaba, son varios factores, y otro factor importante o muy importante en la formación de DRT de trombo es el tratamiento que dejamos después del procedimiento. Durante muchos años la recomendación ha sido o mantener anticoagulación durante 3 meses después del cierre con dispositivo o adiloclopidogrel. Esto venía heredado de cuando se hicieron de cierres de PFO o de ESD, pero realmente desde nuestro punto de vista no tenía mucho sentido, y ya disponemos de estudios. El más importante es este, que es el ADALA, que es un estudio aleatorizado comparando de forma directa distintos tratamientos después del procedimiento para ver cuál es el más eficaz. En estudio ADALA lo que hicimos fue randomizar a los pacientes después de un cierre de orejuela exitoso o apixaban a dosis bajas, prácticamente todos los enfermos fueron para dosis de 2.5 cada 12 horas, o doble terapia, adiro más clopidogrel durante 3 meses, y luego todos seguían con. Pues con este sencillo esquema, lo que fuimos capaces de ver es que los pacientes que teníamos con doble terapia tenían más sangrado que aquellos pacientes que solo tenían tratamiento con apixaban de 2,5. Lo que es más importante es que se vio que los pacientes que toman apixaban tenían menos DRT, menos trombo. Este estudio fue presentado el año pasado en el PCR y ya ha sido publicado. Y el último estudio que quería compartir con ustedes sobre tratamiento post es este estudio también muy reciente que hemos publicado pues hace un mes,
en neurointervención, en el cual lo que hicimos fue ver de forma retrospectiva, aleatorizado pacientes a los que les habíamos hecho cierre de orejuela y eran de riesgo muy alto. En estos pacientes de riesgo muy alto, en muchos pacientes les dejamos sin tratamiento o solo con aspirina, y lo que vimos es que en pacientes de muy alto riesgo después del cierre de orejuela, el dejarles sin tratamiento o con aspirina solo era equivalente en lo que son eventos a dejarles con la terapia recomendada de doble antiagregación o anticoagulación. Como están viendo aquí, las dos gráficas son superponibles, sobre todo por el tema de pacientes de alto riesgo de sangrado fundamentalmente después de cierre de orejuela. Parece razonable dejarles solo con aspirina o sin tratamiento, porque aquellos que les ponemos anticoagulación a la doble, antiagregación, se sangran más y no está claro que tenga un beneficio. Entonces, resumiendo, con respecto al DRP, hay factores que no podemos modificar, que son los propios del paciente. Sí podemos modificar la técnica, que sería haciendo implantes no proximales. Sí podemos modificar el tratamiento, que tiene que ser ajustado a cada tipo. La otra cosa que comentaba desde el punto de vista técnico es la presencia de leaks. Esto ya se ha visto, que si dejamos leaks que son grandes pueden tener un impacto en el pronóstico de los pacientes, y por eso se están desarrollando distintas técnicas para hacer cierre de leak una vez detectado en el seno. Teniendo en cuenta todos estos estudios que he presentado, muy recientes todos, podríamos pensar que las indicaciones de cierre de orejuela en las guías de práctica clínica han cambiado. Sin embargo, las guías antiguas de la Sociedad Europea de Cardiología 2020 daban el cierre de orejuela solo como una indicación 2B en pacientes que tenían contraindicación para anticoagulación a largo plazo. Bueno, luego esto lo podemos discutir, pero ya las guías americanas sí que cambiaron, como están viendo aquí, a un 2A, que esto fue 2023, pero de forma, podríamos decir, sorpresiva, aunque saliendo cómo funciona la Sociedad Europea de Cardiología, no tanto. Se ha publicado hace pues, unas semanas las guías del 2024 que siguen considerando el cierre de la escuela 2B. Esto es porque todavía cuando se han publicado un estudio lateral, que se tiene expresamente antes, que es el Praga 17. Entonces, a la espera de los nuevos resultados del Catalyst y del Champion, todavía mantiene una indicación 2B. Por eso yo creo que lo más razonable, por lo menos desde mi punto de vista, es no mantener o no seguir las indicaciones de la guía de práctica clínica, sino los documentos de consenso. Hay un documento de consenso que de hecho es de la Sociedad Europea de Intervencionismo Coronario, que es como la sociedad más grande a nivel europeo de intervencionismo, que recomienda el cierre de orejuela, o recomendamos el cierre de orejuela en estos 5 grupos de pacientes, perdón, 4 grupos. En todos, por supuesto, en todos que tengan contraindicación para anticoagulación oral, en todos los que tengan alto riesgo de sangrado, y aquí podemos incluir, por ejemplo, pacientes a los que se donde estén en terapia, pacientes que tengan insuficiencia renal o pacientes en los cuales, pese a estar tomando anticoagulación, tiene un infarto, que sería infarto resistente o stroke of warfarin, o pacientes a los que se les hace cierre, se les hace ablación FA, se podría considerar la posibilidad de hacer cierre. Por supuesto, por lo menos aquí en España, en pacientes que no quieran tomar anticoagulación oral y estén llenas pueden plantear. Además, eran pacientes en los cuales se hacía ablación FA, se le autorizaba a cierre de escuela o anticoagulación oral. O sea, pacientes con FA, Watchman Flex o anticoagulación oral de forma directa sin ser de alto riesgo. Entonces se va a publicar este año, probablemente se presente en la ACC, y va a ser el primer estudio que va a haber a nivel mundial de cierre de orejuela, pero en pacientes que no tengan alto riesgo de sangrado. Hasta ahora siempre se había hecho en pacientes con alto riesgo, con Chagas elevado y con Hasblet elevado, y este va a ser el primer estudio que se publique en pacientes, en teoría o entre comillas sanos, los cuales les hacemos cierre de orejuela o anticoagulación. Y parece, por el test que tiene la compañía, que se publique este estudio, que nosotros formamos parte, nos han pedido que cerrásemos ya todos los seguimientos y todo, parece que los resultados van a ser positivos. Luego es un grupo de pacientes que ya se están investigando, que claramente se beneficia de cierre de orejuela, como va a ser todos los pacientes que tengan cáncer. Eso aumenta por sí solo el riesgo de trombosis y el riesgo
de hemorragia y hay bastantes estudios sugiriendo que el cierre de orejuela en pacientes con cáncer pues, es especialmente atractivo. También en pacientes que estén en hemodiálisis, que este es un estudio que también estamos trabajando, que es el Watchman HD de hemodiálisis, que es en pacientes que están en hemodiálisis. Estamos haciendo también un estudio aleatorizando a cierre de orejuela o mantener la anticoagulación. Y luego, como procedimiento combinado, ya se ha publicado el Watchman TAVR y se está haciendo también otro en mitral. Watchman TAVR, que fue hecho en Estados Unidos fundamentalmente por el grupo de Clínica Mayo, el doctor Papadia. Lo que hicieron fue randomizar a pacientes que iban a TAVI, a cierre de orejuela o terapia médica, y desde el punto de vista de forma sorpresiva, lo que se vio es que no mejoraba con respecto a la terapia médica el cierre de orejuela, como ven en la gráfica, cuando se esperaba que fuese superior. Y esto probablemente es por estas razones. Primero, porque eso es el dispositivo antiguo de Watchman, el 2.5, el dispositivo Flex ha mejorado mucho los resultados. Y desde el punto de vista fundamental es este, que a 2 años de seguimiento en el grupo de TAVI más terapia médica, hubo muchos enfermos, 67%, perdón, el 67% tomaba anticoagulación a los 2 años. Quiere decir que el 33% de los pacientes ya no tomaban anticoagulación, cuando era un grupo que debería tomar anticoagulación, y hubo un crossover hacia el 7.5. Probablemente esos resultados que veíamos aquí están falseados por esa. La segunda parte de mi charla era sobre los dispositivos. Y voy a hablar de las novedades que va a haber o ha habido en los dispositivos, fundamentalmente los que usamos. Son 4. Uno es el AMOLED. Realmente los primeros casos de AMOLED nosotros en nuestros centros hicimos en 2012 y con el mismo diseño se sigue manteniendo. ¿Qué es lo que se ha modificado? Se saca una vaina deflectable que tenía puntos muy interesantes porque era deflectable, es decir, dirigible tiene una válvula estática y el torque era 1:1. Aquí ven algunos de los casos que nosotros hicimos con esta vaina, como con pequeños movimientos éramos capaces de modificar la coaxialidad del dispositivo, hacemos implantes más precisos, aunque ahora mismo, pese a que nosotros ya hemos publicado algún caso, está parada porque se está modificando la válvula estática, porque hubo algún problema, pero ya se está trabajando en la siguiente generación. ¿Qué es lo que va a haber con respecto al AMOLED? El AMOLED ha tenido la aprobación de la FDA en el 2021 por el AMOLED ID Trial. Les he presentado la nueva vaina que comentaba deflectable. Va a estar al año que viene y en el 2026 la siguiente generación de AMOLED va a estar disponible. Con respecto al Flex, claramente es un dispositivo muy bueno, es el que más se usa a nivel mundial, fundamentalmente en Estados Unidos, porque los resultados fueron espectaculares. En el Pinnacle Flex se dio tasas de éxito muy cercanas al 100%, con tasas de complicaciones muy, muy bajas, y además en casos que técnicamente no eran tan sencillos. De hecho, hay publicaciones mostrando que en pacientes que no se habían podido hacer el cierre de orejuela con el dispositivo antiguo al usar el Flex, los resultados eran muy buenos. De hecho, en Europa publicamos la experiencia inicial con el Watchman Flex en varios centros a nivel europeo, que yo recogí toda la experiencia, y ven aquí tasa de éxito 100%, embolización del dispositivo 0% de complicaciones, solo un paciente con un derrame y 2 pacientes que tuvieron complicaciones en el acceso. Es verdad que eran todos centros experimentados, los resultados son muy buenos. Lo nuevo que viene con Watchman, pues se está trabajando, va a estar disponible un nuevo dispositivo que va a llevar una cubierta para reducir la posibilidad de DRT, y luego van a salir el Watchman Flex Pro, como están viendo aquí, que tiene un poco más de cobertura y es un poco más grande, o sea, vamos a tener disponibilidad de dispositivos más grandes. Además, se está trabajando en lo que son los accesorios, la aguja de punción y una vaina deflectable. Esto va a permitir pues, que seamos más precisos, que yo creo que es el futuro del implante de orejuela, y ser más seguros. Por eso se está trabajando mucho en dispositivos de punción transectal. Esto es lo que piensa la compañía, que va a proveer la nueva vaina deflectable, que va a permitir con punciones que no sean tan precisas, tan sectales, tratar un mayor número de enfermos con buen resultado. Lo que decía es que el Flex Pro va a ir hasta 40 milímetros, el más grande, 5, y va a llevar un recubrimiento para reducir la posibilidad de trombo. Bueno,
vemos cómo está avanzando muchas cosas y vamos a tener nuevos dispositivos que van a mejorar los resultados. De hecho, a día de hoy hay pocos estudios comparativos, pero parece, por ejemplo, con el Suiza, pero randomizado o Watchman, que los resultados son muy parecidos. Puede que haya un poquito más de leak en los dispositivos tipo Watchman y los que son intradispositivo un poquito más. Bueno, otros dispositivos que en una conversación previa estaba hablando con los compañeros es el dispositivo Alambre. Los primeros casos en humanos se hicieron en el 2012, en Estados Unidos va mucho más retrasado, porque los primeros fueron en el 2021. Nosotros tenemos una gran experiencia con este dispositivo que es muy versátil. De hecho, estas son diversas publicaciones que yo he realizado con el dispositivo Lambre y de hecho te permite hasta en casos como este, que es un caso técnicamente muy complejo para aquellos que no estén familiarizados con el cierre de orejuela, es una boca muy ancha, poca profundidad, muchos músculos pequeños, te da la posibilidad incluso de poner dos dispositivos a la vez, como se está viendo ahí. Entonces es un dispositivo que te permite cosas que el AMOLED o el Watchman Flex pues no te dejan realizar. Y estas son las diversas publicaciones que hemos hecho con la técnica de doble dispositivo. Además, la compañía es LifeTech, que es una compañía china, permite realizar dispositivos a medida. Este es un caso que se ha publicado también recientemente, que se veía pues un dispositivo enorme que te hacen a medida. Te pueden hacer umbrellas de más de 40, perdón, discos de más de 40 milímetros y es más que un estudio, un registro multicéntrico, va a incluir 800 pacientes, que es el estudio LISA, que va a salir publicado dentro de poco y ya se están haciendo mejoras, sobre todo en el recubrimiento, como están viendo aquí, están haciendo recubrimientos más largos para favorecer la endotelización del dispositivo. Otro nuevo dispositivo que se está usando en Europa es el dispositivo Omega, que es de una compañía irlandesa. La ventaja de este dispositivo es que está hecho de una única pieza y al de ser hecho de una única pieza se autocentra y consigue tasas de oclusión muy grandes, como están viendo ahí. Es una única pieza y se puede articular aunque tengas un eje distinto del cuerpo o el cuello de la orejuela, y estos son los resultados iniciales, pues también en principio muy buenos. Además de estos dos dispositivos, que son los últimos que voy a comentar, son el conformal y el laminar, son nuevos conceptos dentro del cierre de orejuela. Está volviendo el conformal, que es tipo esponja, y el laminar, que es un concepto totalmente revolucionario, porque lo que hace es meter este dispositivo dentro de la orejuela, darle vueltas con estos ganchos de manera de que tú doblas, enrollas la orejuela y cierras. Entonces no estás dejando nada por dentro. Esto teóricamente debería reducir la necesidad de tratamiento post. Es un concepto totalmente nuevo, revolucionario. Ya se han publicado los primeros resultados. Este se publicó en Jack y como se está viendo aquí, se mete el dispositivo dentro, se da vueltas y realmente aquí es lo que quedaría en la cavidad auricular. O sea que, bueno, como idea es espectacular, pero bueno, tenemos que ver los resultados clínicos y americanos. Como decía la última parte de mi charla, voy a intentar ser breve, son nuevas herramientas. ¿Qué herramientas es en las que se está trabajando para el cierre de la escuela? Cierre de la escuela, cualquier procedimiento estructural que haya que acceder al lado izquierdo, distintos dispositivos para función transectal. Esta es una aguja que se llama la Flex Point, que permite mantener la aguja en posición neutral, deflectarla parcialmente o deflectarla totalmente simplemente girando esta rosca. Por eso podemos ser más precisos. Esta es la VersaCross, que es la que ha comprado Boston Scientific, que tú tienes la posibilidad de hacer punción con electrocauterización, o sea, tiene radiofrecuencia y cuando sale la aguja de punción coge esta forma pectoral, entonces es bastante segura. Se está trabajando también en distintos accesos, aunque es poco frecuente en algún caso. Tenemos acceso femoral y ya se han descrito casos de acceso transhepático o de acceso transjugular con buenos resultados. Pero probablemente los avances más importantes que están son en las técnicas de, como saben hasta ahora, la recomendación oficial, vamos a decir, era empezar la escuela con sonda de eco transesofágico, pero hay muchos estudios ya mostrando que se puede hacer con eco intracardíaco con buenos resultados. Ya vemos, como saben, ya se dispone del eco intracardíaco en 4 dimensiones que puede mejorar estos resultados. Nosotros ya desde el 2017 hemos hecho más de 400 casos en lugar de usando el eco intracardíaco, usando la sonda mini o la sonda micro. Es una sonda pensada para hacer
el lactante está de aquí, lo pequeña que es esa sonda, y nos permite hacer procedimientos con el paciente totalmente despierto. Usamos mínima sedación una vez que la sonda está puesta y eso nos permite no hacerlo con anestesia alta el mismo día y reducir mucho la estancia hospitalaria y el tiempo de procedimiento. Viendo ahí, hemos hecho más de 400 casos con esta técnica, de hecho no hemos tenido una complicación que fue un tamponamiento cardíaco que se pudo drenar en la misma. Además, que era la crítica que se hacía a sonda micro o a sonda mini, era que, bueno, estas sondas no tienen capacidad 3D, pero ya las nuevas sondas, que ya está ahí publicada la experiencia inicial, ya está disponible la sonda de Philips 4D, que va a cambiar totalmente desde mi punto de vista este procedimiento, porque directamente en la misma sala de hemodinámica, con una sonda micro sin anestesia, vamos a tener este tipo de imágenes en 3 dimensiones. También se está trabajando en hacer el cierre de orejuela usando fusión sin nada de contraste o usando modelos 3D impresos basados en TAC o en el futuro en ECO, nos van a permitir pues, tener mucha más información. Y además, aunque esto yo siempre lo tenía antes como una posibilidad de futuro, ya es una realidad. Nosotros estamos trabajando con diversas empresas que te hacen recreaciones virtuales. Esto, bueno, antes parecía ciencia ficción, pero es la realidad. Te pones las gafas, eres capaz de ver la orejuela por dentro, por fuera, de forma virtual dispositivos para ver cómo es el resultado. Insisto, esto antes parecía que era ciencia ficción, pero nosotros ya hemos usado este tipo de tecnología que todavía se está puliendo, pero estoy convencido que en muy poco tiempo va a ser cómo vamos a planificar el cierre de oro. Bueno, en cualquier caso, y esto sí que es de ahora, todas las compañías tienen distintos software que te están permitiendo, en base a la reconstrucción con el PAC, hacer implantes virtuales o decidir cuál es el mejor punto de punción. Por ejemplo, esto es la tecnología de Philips que se llama Heart Navigator. Para mí, la mejor es esta, que es la de Geops. Esta empresa te permite, como están viendo en el vídeo, poner distintos dispositivos de distintas casas y es capaz de predecir cómo va a ser la compresión en base a modelos de computación, modelos de inteligencia artificial, y te dice cómo te pone un dispositivo proximal, distal, y te ayuda a decir cuál va a ser el mejor dispositivo. De hecho, este es el único software que ya tiene un estudio que fue presentado en el TCT y hace 2 años que esto tenía impacto en resultados. La compañía Boston tiene su software propio, que es este, que es el TruePlan. Me parece que probablemente sea mejor la predicción de dónde hacer tal, este tipo de recreaciones, pero bueno, son todos muy similares. Lo que sí que tengo claro es que el futuro del cierre de orejuela se va a basar en TAC como imagen de planificación, como están viendo aquí. Esto está publicado ahora en agosto del 2024, un documento de consenso que hemos escrito diversos autores europeos fundamentalmente, aunque también hay de Canadá y de Estados Unidos, haciendo recomendaciones de cómo hacer el TAC para el cierre de orejuela, para planificación y para seguimiento. Creo que es la herramienta fundamental, como hicimos con las TAVIs, tacantes y procedimiento, como comentaba, desde mi punto de vista, pues una micro, mini o eco interna. Porque la idea de todo esto es intentar mantenerlo siempre. Y el modelo que nosotros hacemos de TAC antes, procedimiento con sonda mini, permite el alta el mismo día, procedimientos ambulatorios. El paciente viene por la mañana, son procedimientos de tiempo de fluoroscopia, son 5 o 6 minutos y el paciente se va el mismo día por la tarde. Somos capaces de ofrecer eso con tasas de éxito muy altas y bajas tasas de complicaciones. Pues el futuro, desde mi punto de vista, del cierre de orejuela es brillante. Entonces, como conclusión, insisto, el cierre de orejuela es brillante. De hecho, se estima que para el próximo año el mercado a nivel mundial va a ser de 2,0 billones de dólares. O sea, esto es uno de los mercados que está teniendo mayor crecimiento en estructural y yo creo que incluso irá a más. ¿Qué es lo que pienso yo que va a pasar? Creo que con los resultados que tenemos ahora y los que se van a publicar, los pacientes van a escoger que prefieren anticoagulación o cierre de orejuela. Yo creo que la mayoría de los pacientes escogerán cierre de orejuela. Solamente el cierre de orejuela va a ser tratamiento de elección, es decir, no vamos a dejar a los pacientes escoger, sino que vamos a recomendar directamente cierre de orejuela en pacientes que sean de alto riesgo, y las nuevas tecnologías que he comentado van a permitir que este procedimiento sea más fácil, más seguro. Va a ser punto fundamental el pre-plan. Yo creo que, como he dicho, con TAC, vamos a intentar que sea lo menos invasivo posible, que sea ambulatorio, con alta el mismo día,
gracias a la utilización de técnicas de imagen más avanzadas. Y probablemente el único punto débil que tenemos ahora, porque ya estamos avanzando mucho, es que necesitamos prevenir que no se formen día a día estos pacientes, conseguir el menor número de leaks de dispositivos, que yo creo que los nuevos dispositivos lo estamos logrando. Esta frase, que es del Papa Juan Pablo II, decía que el futuro empieza hoy, no mañana, y creo que esto es la realidad para ti. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo insisto, para mí ha sido un verdadero honor y un placer participar en esta conferencia con amigos y compañeros y por supuesto el doctor Palacios, mentor, profesor y amigo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ignacio, que está en vivo en este momento, cuando son las 2 de la mañana en España. Y quisiéramos abrir la sesión de preguntas. No sé si el doctor José Miguel comienza con algunas preguntas que estén pendientes de la audiencia. Bueno, le quería, no sé si podemos hacer algo así como 5 y 5 minutos de pre-planning, procedimiento y seguimiento, básicamente para ver si Ignacio nos puede hacer una guía de cómo iniciar un programa de cierre auricular ah, en un centro eventualmente latinoamericano, pues nosotros todos somos latinoamericanos. Pues, ¿cuáles son los mínimos recursos que necesitaríamos? Si es necesario el concurso de imaginólogos siempre, de anestesiólogos siempre, que siempre complican un poco más hacer los programas. Por ejemplo, la presencia de anestesiólogo complica mucho los programas de estructural en general porque necesitan acordar con ese servicio que siempre está súper ocupado. En el preplanning me impresionó que hay como una forma de evaluar la aurícula que es prácticamente como un pre-TAVR, donde tú puedes incluso escoger la punción, la inclinación, de acuerdo a la orientación del fluoroscopio en izquierda y en derecha, incluso, bueno, por supuesto, dimensionar la aurícula, escoger el tipo de aurícula, y ahí te quería preguntar si hay algún tipo de aurícula que excluye la posibilidad de hacer este procedimiento cuando ya lo haces en un pre-planning, y con qué frecuencia ya es en vida real que tú hagas pre-planning con tomografía, que ya los programas de tomografía te permiten usar mínima radiación, alta definición y a lo mejor entonces disminuir los tiempos de fluoroscopia durante el procedimiento. Bueno, son varias preguntas. Con respecto a cómo empezar un programa, creo que hay que ser bastante cautos. Es un procedimiento que es un procedimiento preventivo. Los enfermos vienen de casa andando y tener que primar la seguridad. Total. Entonces, como inicio de los programas, creo que sí que es bastante conveniente el hacerlo en las mejores condiciones hasta que uno pasa un mínimo de curva de experiencia. Entonces, mi recomendación inicial sí que sería usar anestesia y sonda, por lo menos la que hay a día de hoy, la sonda de esofágico regular 3D. Una vez que se ha cubierto esta pequeña curva de experiencia o inicial, sí se puede dar el salto a hacerlo con sonda micro, sonda mini o eco intracardíaco, y como he comentado, nosotros lo hacemos sin anestesia, con alta el mismo día, pero para hacer usando ese tipo de técnicas de imagen, por lo menos con las que había disponibles hasta el día de hoy, que la calidad de imagen es un poquito peor que la de la sonda de eco regular, sí que es fundamental el pre-plan. Nosotros, bueno, tú has estado con nosotros allí en Salamanca, sabes que nosotros tenemos un TAC que está integrado en nuestra unidad, entonces tenemos disponibilidad de hacer TAC en todos los pacientes. A mí me parece que aporta más que el eco transesofágico, aparte de la comunidad. Entonces nosotros si podemos hacemos un pre-planning siempre con TAC, usando unos software específicos, que eso ya es más discutible si son indispensables o no, pero siempre aportan. Entonces, pre-planning con TAC y cierre de orejuela, como comentaba, una vez que cumples la experiencia o con eco intracardíaco o con sonda micro. Entonces, yo creo que va a ser el futuro de esto. Vale, excelente. Claro, porque ahí, incluso ustedes allí en el pre-planning, como en el TAVR, escoges el tamaño potencial del Sí, dispositivo que vas a utilizar de acuerdo a los diámetros y al claro, perímetro derivado, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que
Sí, yo de hecho creo que nosotros tenemos que aprender de nuestra propia experiencia. La experiencia TAVI ha sido la más exitosa que ha habido en estructural Estructural. y yo creo que tenemos que ir por esa línea. O sea, el TAC es mucho más preciso, más fiable, más reproducible y te permite, como comentaba, no solo planificar el tamaño del dispositivo, sino dónde hacer la punción, excluir pacientes que sean muy complicados, que realmente yo creo que a día de hoy casi no hay ningún enfermo que no podamos hacer, por lo menos con dispositivos, como he comentado, está el hambre que te lo hacen a medida, o sea, es muy raro que haya un caso que no se pueda hacer. Yo creo que la única limitación fundamental de los dispositivos actuales es la falta de profundidad, porque lo que es por tamaño del ostium no hay problema, pero el TAC yo creo que sí que te proporciona mucha información o técnicas que sean 3D que te permitan hacer reconstrucción. Incluso nosotros, los de tutorialistas, todavía tenemos un tabú de crecimiento que es el de la punción transeptal como momento crítico de complicaciones. Pero esta nueva tecnología que tiene Boston del VersaCross, no sé qué experiencia tienes con él, pero pareciera, yo tuve la oportunidad de trabajar con un electrofisiólogo asistiéndole en una ablación y me pareció honestamente hiper seguro, Mm. súper práctico y disminuye ciertamente la posibilidad de que tenga una complicación catastrófica. No sé si lo quieres explicar 30 Sí, segundos porque me parece sensacional si uno lo sí, pudiera tener. sí, muy rápido. Creo que, como comentas, la punción transeptal puede que haya sido un factor limitante en la expansión de estas técnicas, pero bueno, yo creo que a día de hoy no debería ser ni antes. O sea, como he comentado, yo tuve la suerte de entrenarme con el doctor Palacios y él me enseñó a hacer punciones transeptales simplemente basado en fluoroscopia. Entonces, En fluoroscopio. teniendo la ayuda del eco, la punción transeptal debería ser un Mucho más. procedimiento muy seguro. Si encima añadimos técnicas como la VersaCross, debería ser un procedimiento, no te voy a decir rutinario, pero casi la VersaCross Casi. te deja hacer radiofrecuencia y encima es pixeleada. Entonces, las posibilidades pinchando con eco y con este tipo de instrumentos de tener complicaciones son mínimas. La limitación del VersaCross, desde mi punto de vista, es que es más caro, es mucho más caro. Aquí por Es lo menos mucho es más como caro. tres veces más caro que una Que una aguja aguja. de punción Eso es normal. normal. Pero bueno, Ok. ya depende un poco del país o de cómo se negocie, pero sí que me parece que es mucho más seguro pinchar dentro de que ya el riesgo es mínimo. Es mínimo. Pero para la gente que esté empezando, podéis, Podría ser como una comentas excelente tú, forma de iniciar seguro. sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo quería Marco, hacer un comentario y dos preguntas a Ignacio. Primero que nada, darte las gracias, Ignacio, por tu participación esta noche. Fue una conferencia extraordinaria y yo he tenido la oportunidad de seguir esta conferencia casi todos los años. Y bueno, indudablemente que si la comparas con las conferencias anteriores, ha alcanzado un gran desarrollo con esta técnica que indudablemente te coloca como probablemente una de las personas más importantes en este campo de radiología e intervención. Te felicito porque has tenido una carrera académica increíble. Para los que no lo saben, yo creo que Ignacio ha sido el profesor titular más joven en la historia de la Universidad de Salamanca. Creo que eso es así. Te tenía dos preguntas. La primera es, nosotros de vez en cuando, yo no sé si tú tuviste oportunidad de verlo, pero vemos pacientes que han sido sometidos a cirugía por X o procedimiento y terminan teniendo una ligadura del apéndice. No ni siquiera que la resecan, sino que la ligan. Y más o menos, no muy frecuente, pero sí vemos pacientes que tienen fugas después de esa ligadura, la cual desde el punto de vista anatómico, por lo menos con los devices más viejos, era un problema, porque los devices eran como muy grandes para el tamaño del leak que se necesitaba cerrar, se han puesto coils, etcétera, pero quería saber si en tu gran database han podido estudiar ese tipo de problemas y cuáles y qué han encontrado. La segunda pregunta es una pregunta de cuidado. ¿Tú podrías decir qué paciente no se le debe poner un cierre de la orejuela? ¿Qué paciente, qué características de la orejuela o de ese paciente, enfermedad general o borden de trombos,
pueden ser pacientes que probablemente no deberían ser sometidos a esta terapia percutánea. Muchísimas gracias, Igor. Y bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros ya se publicó la serie que había a nivel internacional de cierre de orejuela en cierre incompleto quirúrgico. De hecho, ese escenario, cuando los cirujanos hacen una ligadura y no es completa, es el, un setting en el que aumenta mucho el riesgo de trombo, porque realmente ellos al ligar está quedando como un fondo de saco en el cual se pueden formar trombos y salir. O sea, de hecho, parece que ese escenario es el que más riesgo de infarto cerebral puede tener. Entonces, como comentas, es verdad que no hay un dispositivo específico y que los de cierre de orejuela a veces pueden ser más grandes y se ha publicado casos hechos con dispositivos de cierre de foramen oval, dispositivos de ductus, dispositivos de ISD o mismos dispositivos de orejuela, los pequeños. Realmente es un procedimiento muy sencillo porque como los cirujanos hacen la ligadura, tienes un cuello muy estrecho con un fondo de saco muy grande. Entonces, cualquier dispositivo que sea de disco, no el Watchman, por supuesto, tiene que ser o Amulet, Lambre o foramen, porque tú metes dentro del cuerpo y el disco lo dejas por fuera. Entonces, es muy sencillo de poder hacer esto y es un escenario que claramente se ha demostrado que disminuye mucho el riesgo de los pacientes a futuro. Con respecto a qué enfermo no hacer, como comentaba desde el punto de vista anatómico, creo que la única limitación que tenemos a día de hoy son profundidades que sean muy pequeñas. O sea, la peor combinación que puedes tener para hacer un cierre de orejuela es que tú tengas un ostium o un Anderson muy grande, estoy hablando que sea 30 y tantos, y que la profundidad sea menos de 10. Ese escenario es muy complejo. Las posibilidades de que encontrar eso son mínimas. Yo creo que yo solo he tenido 2 casos que no hemos sido capaces de cerrar la orejuela y las dos han sido lo mismo. Profundidades de menos de 10 con cuellos muy, muy anchos. Probablemente el dispositivo Lambre sea el ideal para ese escenario, pero incluso para un Lambre necesitas tener mínimo 8, 9, 10. Y cuando no estás totalmente coaxial, cuesta mucho. Desde el punto de vista del paciente, no anatómico, sino de manejo, yo creo que a día de hoy prácticamente todos los enfermos que estén con fibrilación auricular de alto riesgo deberían ir a cierre de orejuela. Y como comentaba antes, una limitación, sobre todo en Estados Unidos, es que todos los enfermos iban con tratamiento anticoagulante después del cierre de 3 meses, y eso había enfermos que no lo toleraban, pero ya hemos demostrado que probablemente sin tratamiento o con terapia simple con aspirina en pacientes de alto riesgo sea razonable, y en pacientes que tengan menos riesgo, con una Apixaban de 2,5 se podría hacer. O sea, yo creo que ahora las limitaciones son mínimas. Gracias. Barto, Vicente, creo que Vicente tenía unas preguntas allí que había colocado en el chat. No sé si está conectado o Barto las quiere. Ahí está, don Vicente. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bueno, un par de preguntas que siempre se generan asociadas al manejo post procedimiento. Una es si usted ha experimentado alguna diferencia en la tasa de trombosis asociada al dispositivo entre las diferentes plataformas. Y la segunda es luego, pues probablemente la más importante para los cardiólogos clínicos que nos acompañen, es en el manejo post procedimiento. Si usted se decanta más por terapia anticoagulante o doble terapia antiplaquetaria en ese periodo de hospitalización, si ese lo da por 3 meses o en algunos escenarios extiende ese periodo a un lapso mayor según el riesgo de sangrado. Entonces, más o menos su experiencia y su comentario específicamente en ese manejo de prevención de trombosis asociada al dispositivo. Bueno, como comentaba, yo ahora mismo creo que el tratamiento debe ser individualizado una vez que hacemos cierre de orejuela, dependiendo del tipo de paciente. Yo siempre hago como una escala que es riesgo hemorrágico con respecto a riesgo isquémico. Pacientes que el riesgo hemorrágico sea muy bajo, yo creo que a día de hoy lo más razonable es mantener anticoagulación, pero no con warfarina o antagonista de vitamina K, sino con probablemente apixaban 2,5, que es el único que hemos demostrado que es mejor que la doble Terapia terapia. antiplaquetaria. Y que si hubiese enfermos que tengan un riesgo isquémico muy, muy alto, por un riesgo hemorrágico muy bajo, se podría plantear eso. Y en pacientes que tengan riesgo hemorrágico muy, muy alto, por riesgo isquémico, vamos a decir medio, se podría plantear no ponerle tratamiento o tratamiento simple, que es lo que demostramos con el estudio este,
el Platebrisc. ¿Cuánto tiempo de anticoagulación prescriben, Ignacio, en tu Sí, centro? sí, nosotros hacemos una estrategia que yo llamo de técnica de imagen precoz. Lo de los 3 meses es una cosa que viene arrastrada del Protecta AF, Del pero que Protega. no tiene tampoco mucha evidencia. O sea, sí que se sabe que hay una tasa de trombo sobre el dispositivo inicial, que es en los primeros 45 días, y luego hay un repunte en algo pasado como un año. Pero realmente lo de los 3 meses se basa en nada. Nosotros estamos haciendo a 45. Después del cierre de la escuela ponemos el tratamiento que sea, como decía, o terapia. Doble terapia casi no usamos. Es monoterapia o aspirina en monoterapia o apixabana 2,5 y hacemos técnica de imagen a los 45 días. Y en base a lo que hagamos a los 45 días tomamos la decisión. La técnica de Porque imagen es tomografía. sí, de salida sí. En pacientes que Exacto. tengan insuficiencia renal o no puedan, pues ecotransfusión. Claro. Entonces, si a los 45 días veo que no hay trombo y que no hay un líquido importante, hacemos ya el switch a terapia antiagregante simple o nada. Exacto. Y luego hacemos Porque otra revisión pasado un año. hay centros donde, por el temor de esta complicación, que no es tan alta, pero, por ejemplo, oía en el PCR, en el europeo, que los japoneses hacen, en muchos centros japoneses, hacen a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6, control de imagen e incluso con tomografía, me parece que ellos mismos comentan que es altísimo, pero que, bueno, pero que Es que eso es lo que yo manda creo, su guideline y es complicado. sí, como os decía, creo que ahora mismo hemos pasado de que hace unos años estábamos contentos solo con poner un dispositivo que no embolizase, luego ya pasamos a intentar ser más precisos. Yo creo que ahora lo que es la técnica en mi centro, e incluso he demostrado con el estudio del Flex a nivel europeo, la tasa de éxito es prácticamente 100%. 100%. 100%, o sea, hay muy pocos pacientes que no podemos hacer porque hacemos técnica de pre-planning con TAC. Entonces tú ya sabes que hay mínimos enfermos que los podríamos excluir antes, pero una vez que los metemos en la sala, la tasa de éxito a día de hoy en la mayoría de los centros con experiencia está cercana al 99%, 100%, con tasas de complicación durante el procedimiento muy, muy bajas. O sea, complicaciones graves Exacto. Y hay algunas de referencias, cirugía. supongo que utilizan algunas referencias ecográficas de evaluación del resultado in situ del deployment del dispositivo que Claro, te entonces, permiten de alguna manera claro, predecir esto va a ir bien, así como un tábico, esto va a ir bien o necesita más vigilancia por sí, alguna razón. sí, como os comentaba, publicamos que los implantes, cuando queda un implante con Amulet que sea capaz de llegar hasta el REACH, la posibilidad de trombo es muy baja. Y luego quiero hacer un comentario también. Ahora, por así decirlo, está muy de moda hablar de DRT porque hemos conseguido superar, que antes hablamos de tasas de implante o complicación del procedimiento. Como las tasas de éxito son muy altas, las tasas de complicación son muy bajas, ahora nos enfocamos Claro. mucho en el DRT. Pero la realidad del DRT es que incluso en estudios aleatorizados con Corlab, la tasa de DRT está en torno al 3-4%. De ese 3-4% de enfermos que tienen DRT, que hagan un evento isquémico relacionado con el DRT es el 8%. Entonces, la realidad es que de los enfermos que hacemos cierre de orejuela, que tengan una complicación relacionada con un DRT es 0,2%. Increíble. Entonces, yo entiendo que es necesario intentar prevenirlo, que estamos en vías de prevenirlo, pero que el impacto clínico que tiene el DRT no es tan grande como todo lo que estamos hablando de DRT. Pero bueno, yo estoy muy interesado en esto. De hecho, como he comentado, estamos trabajando en modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, para identificar qué enfermos son los que van a tener más riesgo e intentar darles solución. Pero yo creo que si tú tienes un buen implante, una terapia post-individualizada, el riesgo de DRT es muy bajo, incluso en los nuevos enfermos que vamos a hacer, que van a ser enfermos, que van a tener menos riesgo, incluso si tienes DRT les pondrías heparina y se les quitaría. Porque el problema que teníamos es cuando hacíamos enfermos de un riesgo hemorrágico altísimo, que si tienes un DRT no le puedes poner heparina, pero los nuevos enfermos que va a haber van a ser de riesgo más bajo, incluso teniendo un DRT le pondríamos heparina y se disolvería. Y estos Excelente. pacientes con fracaso, o sea, con eventos isquémicos recurrentes, no complicaciones hemorrágicas, que es la formal indicación por el uso de anticoagulantes, sino falla de la anticoagulación en anticoagulantes, que a veces es muy difícil, porque bueno, la fibrilación auricular incluso
en plena fibrilación, no es responsable de todos los accidentes cerebrovasculares que suceden en ellos. Entonces uno no sabe si está sobreactuando, colocando, pero hay gente que propone que deberías usar una terapia anticoagulante doble, y eso es simplemente cerrar la aurícula y seguirlo anticoagulando en vez de cambiar el anticoagulante. No sé qué piensas. Sí, ese para mí es el escenario más sencillo de cierre de orejuela, porque tú estás haciendo cierre de orejuela y le sigues manteniendo la anticoagulación. Yo sigo manteniendo la Ese, anticoagulación. ese enfoque es perfecto porque tú te estás ahorrando todos los problemas o casi todos los problemas relacionados con el DRT, porque eso sí que se sabe que si lo dejas con anticoagulación de por vida, el DRT va a ser más bajo y encima esos enfermos no sangran. Nosotros ya lo publicamos que en los enfermos que se hacen cierre de orejuela en este contexto, o sea, en pacientes que han tenido un ictus que se están tomando anticoagulación, como la indicación no es por riesgo de sangrado o hemorragia, luego no sangran. Entonces te estás ahorrando complicación número uno del seguimiento, que es el sangrado, y tienes una protección isquémica muy alta porque es doble, por la anticoagulación y por el cierre Exactamente, dispositivo. De hecho, exactamente. lo que se ve, aunque es en el escenario quirúrgico, que es en el estudio LAOS 3, se ve que cuando tú cierras la orejuela, independientemente de lo que hagas luego, antivitamina K, anticoagulación directa o dejarle sin nada, el cierre de orejuela siempre aporta. Claro, claro. Entonces, si somos capaces de conseguir Total, es una como técnica que sea ambulatoria, tasas de éxito cercanas al 100% y complicaciones muy bajas, puede en un futuro cercano que se lo hagamos a todos los enfermos que tengan fibrilación auricular con riesgo hemorrágico, perdón, con riesgo isquémico, vamos a decir, muchas más de dos. absolutamente. Yo creo que eso pasará. Pero Exacto. Yo creo que va a llegar un momento, no sé, va a llegar un momento en que va a haber una opción para el paciente decidir. Yo prefiero irme por la intervención mecánica y yo pienso mucho en el adulto joven con una fibrilación auricular y debe haber una combinación que lo proteja idealmente, porque supongamos, tú un anticoagulante todavía tienes un porcentaje residual de tener un accidente cerebrovascular. Y ese paciente probablemente tiene 55 años, que teóricamente no tiene indicación de anticoagulación por la edad, pero suponemos que está muy preocupado y quiere proteger su vida porque, bueno, es vital, hace trota, tiene familia, es el director de X, quiere una protección adicional. Entonces, después de los 65 años, anticoagulación y que además me cierren esto para yo tener como una doble protección que disminuya una cosa tan catastrófica como un accidente cerebrovascular. totalmente de acuerdo. El, el punto fundamental de todo esto es conseguir que el cierre de orejuela, no solo en centros con experiencia, sino en todos los centros que hagan cierre de orejuela, la tasa de complicación se reduzca mucho. Se La tasa de redujo mucho. complicaciones en los estudios iniciales era 8%, bajó al 4%, y entonces ahora a día de hoy en muchos centros es 1%, menos del 1%, ahí sí que puedes competir. Total. Porque realmente yo a los enfermos siempre les digo lo mismo. Yo ahora a día de hoy, si mi padre tuviese una FA, yo le cerraría la escuela directamente, o sea, antes de hacer cualquier cosa. Pero tiene que ser en un centro que te asegure procedimientos seguros, con tasa de complicaciones muy bajas, y eso es un global. Es el pre-plan, es la experiencia, es que tengas el dispositivo y es que hagas un buen seguimiento. Total. Bartu. Sí, hay varias preguntas aquí del doctor Dallens que ya se han ido contestando. También pregunta el doctor Rampersad desde Trinidad que si alguna vez, y yo después tengo otra pregunta un poco más explicativa del modelo de gestión que están usando allá en España. Si alguna vez han tenido que implantarlo en pacientes que no puedan recibir ningún tipo de anticoagulante, por ejemplo, un sangrado intracraneal reciente o como complicación de un stroke donde realmente no exista la posibilidad. Esos son escenarios extremos, pero son opciones. Sabemos que esto no es un filtro de vena cava, esto es otro dispositivo, es otra fisiopatología, pero aún así, pues hay interés en saber pacientes que realmente no puedan recibir ningún antitrombótico. ¿Tienen Sí, casos así? sí. Eh, Sí, de hecho, en ese estudio que comentaba antes, el que hemos publicado ahora en Neurointervention, el Platebrisk, hay un grupo de pacientes grande que no toma nada. Son no toma pacientes, nada. como comentas, con hemorragias intracraneales o pacientes con hemorragias digestivas que no toleran nada. Y sabemos que para una hemorragia digestiva el adiro o adiro más clopidogrel van a sangrar incluso más que con anticoagulación y los dejamos sin nada. Insisto, el dejarles sin nada lo que te preocupa es que hagan un trombo, pero el trombo no es exclusivamente relacionado con el tratamiento post. Es una combinación de cosas. Entonces, un dispositivo puesto que cubra el REACH
que tenga disco, por ejemplo, un enfermo que tenga insuficiencia mitral, la insuficiencia mitral de alguna manera te está lavando todo el rato. O sea, no es solo el tratamiento POSE, es una combinación. Entonces, yo hay enfermos en los que estoy bastante convencido y seguro de dejarles sin ningún tratamiento después y no hemos tenido complicaciones. No te voy a decir que sea la estrategia ideal, pero sí que se puede hacer. Y de hecho, los nuevos dispositivos que van a venir van a ser tipo los stent, que van a ir cubiertos de algo, que van a reducir mucho la necesidad de tratamiento post, incluso en pacientes que puedan tomar. O sea, yo creo que esa limitación va a desaparecer y hay pacientes específicos que nosotros tenemos así con muy buena evolución. Allí, por ejemplo, el tamaño de la el tamaño de la aurícula por ecocardiografía y la función ventricular del ventrículo del izquierdo, de alguna manera hace que inclines la balanza en uno o en otro sentido o excluye a tu paciente de esa opción. Sí, sí, bueno, como comentaba, ya que parece que es el tema que está despertando más interés, el cierre del DRT creo que depende de 3 puntos. Uno, de características del paciente. Hay pacientes que sabemos que tienen estados protrombóticos que favorecen la formación de trombos en cualquier lado. Eso sería un punto. Segundo, en relación con el implante, hay dispositivos que parece que puedan tener un poquito menos de tasa de DRT, que parece que son los de disco comparado a los dispositivos flex. Si pones uno de disco, cómo lo pones, influye cómo está, y luego el tratamiento post. Entonces, esa combinación de cosas, características del paciente, como comentabas, velocidades de lavado en la aurícula En la aurícula. o la presencia de insuficiencia mitral o disfunción ventricular muy grave, se sabe que se relaciona con esto. Entonces, hay características del paciente que no podemos modificar, características del implante que sí podemos modificar y características del tratamiento post que sí podemos modificar. Por eso yo creo que nuestro punto fundamental es, uno, la identificación de qué pacientes son los que tienen más riesgo y luego modificar la técnica del implante y el tratamiento post, que es en lo que sí que podemos incidir. Qué Barto, tenías bien. otra pregunta. Sí, bueno, sabemos la lucha que hubo, sobre todo en España y en Venezuela, obviamente, un poco menos en ese momento estábamos en otra situación, pero con la inclusión de los anticoagulantes orales directos en la aprobación del ministerio, o sea, del sistema público, fue una lucha dura y ganarle a la cenocumarol que usan, pues realmente fue complejo porque tienen un sistema bien registrado, tienen muchos datos. Sin embargo, para nosotros, tal vez se parezca la lucha en este aspecto de lograr desarrollar un programa estructural, viene con el track de cómo viene el paciente. Para nosotros tenemos un sistema que es autofinanciado, o sea, el paciente tiene que costearse su implante y obviamente ahí viene un tema de que todo el equipo esté convencido que realmente el cierre de orejuela va a dar beneficios como una estrategia en los pacientes con FA no valvular. O sea, eso es importante definirlo. Quería saber un poco, aclarando ese tema de cómo funcionan las cosas en Venezuela, un poco de cómo ha sido el camino de ustedes de venir, porque hubo bastante insistencia en el tema de que todavía es 2B. Y nosotros ahí también nos vamos a apalancar como ustedes en los consensos de expertos, porque creo que lo que tienen las guías clínicas y el tema de salud pública es tratar de evitar estrategias masivas bueno, vamos a ponerle ahora dispositivos a todo el mundo, un poco como atemorizados de hacer masivo una indicación. ¿Cómo ha sido el camino de ustedes y cómo van ahorita? ¿A dónde llega? O sea, ¿cómo llega el paciente a la sala de hemodinamia en el caso de ustedes? ¿Quién lo está mandando? ¿Si el Estado lo está autorizando? ¿Ese paciente que no quiere tomar anticoagulantes? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, como sabéis, en España es una sanidad pública y universal, y una vez que una técnica está introducida en un hospital, realmente lo que digan las guías, por supuesto, se tiene en cuenta, pero no es indispensable. No existe el reimbursement aquí, entonces nosotros hacemos lo que consideramos que es más adecuado para el paciente. De hecho, yo no tengo restricciones para utilización de ningún dispositivo ni en ninguna indicación. Es decir, nadie evalúa en qué indicaciones he usado yo dispositivo de cierre de orejuela, por supuesto, dentro de que sean razonables. Pero que sea 2B o 2A, puede que cambie el número de enfermos que nos envían los referidores, porque bueno, esté más amparado por las guías. Pero eso no limita Lo que hacen en la sala. lo que yo hago a día de hoy en la sala. Entonces, el sistema en España probablemente es muy distinto de lo que hay en otros países, porque es todo financiado y el enfermo no tiene que pagar. O sea, es una decisión clínica una vez que nosotros la tomamos. O sea, realmente nuestro
nuestro caballo de batalla es conseguir que nos envíen los enfermos, no que luego estemos limitados por costes o, o por Claro, la disponibilidad de dispositivos. Con respecto a los enfermos, aunque lo ponía a modo de ejemplo, yo empecé a hacer cierre de escuela con el doctor Palacios 2007. Yo cuando vuelvo a España, que es 2009, es cuando empezamos el cierre de escuela. O sea, vamos con el cierre de orejuela, pues a día de hoy 15 años, y al principio hacíamos muy pocos enfermos muy seleccionados, que eran enfermos, casi todos eran enfermos con hemorragia cerebral y que luego habían, perdón, con infarto cerebral y que luego habían tenido hemorragia de cualquier tipo, y ahora ya estamos pasando a enfermos incluso que no tienen riesgo, que simplemente es que no quieren tomar anticoagulantes. Entonces ha sido un proceso de muchos años y muy largo. El tema es que hay que construir evidencia, por eso yo insistía en la seguridad. Si consigues desarrollar un programa, aunque empieces haciendo 10 casos al año, pero que no tengas complicaciones, exactamente. va tan bien que todos los compañeros se acaban convenciendo que este es el modelo a seguir. Yo al principio di charlas fundamentalmente con los compañeros de digestivo, en neurología, esos fueron los iniciales. Luego ya expandía a nefrología, porque es una indicación buenísima para enfermos que tengan diálisis. Últimamente hablé mucho con compañeros de geriatría que llevan enfermos pluripatológicos de alto Frágil. riesgo de sangrado, y ya una vez que has empezado, de hecho, alguna vez, que esto os lo cuento siempre como anécdota, está la concienciación que hay en mi hospital del cierre de escuela, que me ha mandado a veces interconsultas de enfermos que no tenían fibrilación auricular. Eran pacientes que sangraban, que me dicen, ¿se le puede cerrar la orejuela a este enfermo? Y digo, no, este enfermo está tomando Adiro por otra razón y no sé, que no sé. Entonces, bueno, esto es una anécdota, pero lo que quiero decir es que si Que tú ya consigues hay mucha construir un seguridad. programa, claro, si tú tienes una tasa de complicaciones que sea Total, total. realmente, yo insisto, la tasa de complicaciones es mínima, tasa Es de mínimo. éxito muy alta, procedimiento ambulatorio, el enfermo se va al mismo día, te lo vienen a Sí, pedir ellos. Pero claro, ha sido un extraordinario. proceso de muchísimo tiempo. Claro, claro. Muy importante esa historia porque yo creo que bueno, para los oyentes que están en la vía de consolidar un programa de iniciación de cierre de aurícula, que probablemente es el futuro muy cercano del tratamiento regular de la fibrilación auricular, es importante que lo hagamos por paso y que lo hagamos soportado en un hard team literal de imagenólogos y intervencionistas y que se haga con mucha seguridad para darle solidez al programa que permita después avanzar sin ningún problema. Sí, porque si realmente empiezas y tienes una complicación, es muy difícil luego levantar el programa, Totalmente, totalmente. porque es un procedimiento profiláctico, es tipo el cierre del foramen oval. Tenemos que tender a que la tasa de complicaciones sea cero. Eso Será sería lo cero, ideal. Por será cero. supuesto, eso nunca va a ser así, pero tiene que ser muy cercano a menos del 1%, menos del 0,5%. Y ya está allí literalmente en manos de expertos, o sea que es una aspiración que ya no está lejana, pues ya está sucediendo en la vida real. O sea que, excelente. Creo que le hemos quitado bastante tiempo a Ignacio, le dijimos 15 minutos de preguntas, le metimos 35 minutos de preguntas, o sea que yo creo que ya abusamos Vale. suficiente. No sé si Vicente, Bartolomé quieren hacerle algunos, nada más vi una gente de Dinamarca, Ignacio, usar el ICE Ujú, como soporte y también ambulatorio como tú lo haces, y cruzan con el ICE a través de la punción transectal y está dentro de la aurícula el ICE ujú. y el catéter de delivery. ¿Y qué tal, qué opinas de esa? Bueno, porque una de las cosas que insistieron que lo hacen en ambulatorio también porque no tienen que Sí. sedar al paciente de ninguna manera. Sí, yo también he hecho procedimientos así, sobre todo lo hacía antes de tener la sonda micro disponible. Es, una vez que te acostumbras es bastante sencillo. Este grupo fue el grupo que fue el pionero o el que tuvo más experiencia a nivel mundial en TAC pre-planning. Entonces, de Ajá. hecho, ellos lo que hacen, tienen el dispositivo ya prácticamente abierto antes de empezar el procedimiento. Ellos ya han decidido Ya qué saben dispositivo van a exactamente lo que hacer. vamos a usar. Increíble. Entonces, tú lo que haces es dos punciones femorales, en una metes el ICE y en la otra metes por donde va el dispositivo. El ICE te sirve, que es excepcional, para poder saber dónde hacer la punción, porque se hace muy seguro, porque tú tienes el ICE al lado. Al lado, Una exacto. vez que has hecho la transectal, lo que haces es que metes una vía de soporte en la vena pulmonar y pasas la vaina del sistema de liberación, que suele ser 12 o 14 French, haces un poquito más de agujero y como tienes la vía de soporte, te empuja el septo y por ahí Increíble. cruzas con el ICE, porque realmente inicialmente se hacía el ICE desde el lado derecho,
pero Exacto. tienes muy poca calidad de imagen. Tienes que ir al Pero lado izquierdo, te pones en la pulmonar o justo enfrente y tienes muy buenas referencias para hacerlo. al No, lado no de es las muy orejuelas, complejo. literalmente. Sí, sí, no, puedes sacar distintos planos, pero el más sencillo es ponerte la misma vena pulmonar. La vena pulmonar Desde superior. la vena pulmonar desde arriba lo estás viendo. Bien. No, no es complejo, suena complejo, pero no es nada No es nada complejo. complejo. Lo que pasa es que a mí, de verdad, comparado con la sonda micro, me parece que la sonda micro te aporta más calidad de imagen. Pero Claro, la ventaja que tiene el aparentemente, ICE es que, sobre todo en sistemas sanitarios, que hay reimbursement o que hay que pagar a cada uno que está implicado en nuestro sistema, yo simplemente llamo al compañero de ecografía y viene. exacto. Y no usamos anestesia, mientras que en otros países sí sedas al Necesitan paciente, involucrar al... tiene que estar el anestesista, tiene que estar el de imagen que también cobra y tienes que estar tú. Eso es lo complicado del asunto. Entonces hay muchos sitios que es muy razonable el ICE, porque el ICE es un único operador y no necesita de todos nosotros. Mientras Totalmente. que en nuestro sistema, por cómo funcionamos, tiene mucho más sentido usar sonda micro, mini que Micro. el ICE. Una belleza, por cierto. Yo no la he utilizado nunca, pero me pareció preciosa esa opción para los pacientes. Entonces, los Finisola, para que despidan. No, vale, está todo bastante claro y creo que para nosotros, si bien obviamente los números siguen siendo mucho más bajos, hemos tenido un incremento de los casos estructurales año tras año. Pienso que nos Es estamos así, poniendo al es así. día y estamos haciendo lo que decías previamente, apalancándonos en lo que ya tiene más experiencia que es el TAVI e ir abordando otras estructuras cardíacas y Total, cercanas total. en la medida en que podamos hacerlo seguro. Y bueno, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos con el curso, muy agradecidos contigo y con la Sociedad Venezolana de Cardiología que ha dado la oportunidad y el escenario para debatir estos temas que creemos que ya son la realidad soportado con evidencia y data de vida real, ¿no? Bison. No, sí, bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a decir, pues complementando todo el mensaje que se ha dado, esto al final es educación médica continua y aplicable y aplicada. Entonces, esto es lo que nos mantiene creciendo como sociedad médica en Venezuela y este puente que han abierto ustedes a través de la fundación del doctor Igor y doctor Ignacio, pues este tiempo y este sacrificio suyo, pues aporta un valor invaluable para la medicina de nuestro país y de toda nuestra región. Entonces, estamos muy, muy agradecidos con todos y bueno, por supuesto con el doctor Igor y con todo su equipo. Así es. Bueno, Ignacio, de verdad, infinitamente agradecido por este inmenso privilegio de compartir tu conocimiento. Brillante tu presentación, extraordinaria el manejo de la información que compartiste con nosotros, que nos hace ilusionarlos con tener un programa de este tipo en Venezuela, ciertamente y sin dudarlo. Te agradecemos de verdad infinitamente todo el tiempo que nos has dedicado y te deseamos siempre el mayor de los éxitos, que tu éxito se multiplique por 100. Lo mejor No, para ti, para toda tu familia, que disfrutes tus vacaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. insisto, un orgullo, un placer y para mí siempre es verdaderamente un placer compartir este tipo de sesiones con gente que me ha enseñado y con gente que ahora son mis amigos y mis compañeros. Un verdadero placer. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, Ignacio. Que Adiós, descanse. Que descanse. adiós. Hasta la próxima. Los esperamos en la próxima sesión, el último jueves de este mes. Vamos a hablar con el doctor Witzke sobre manejo de la patología mitral. Que tengan buenas noches. Feliz noche. Gracias, Bar.